Señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Código Político. ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va? Me impresiona un poquito su atuendo, muy caribeño. Muy bien, Me encantaría. En lugar de estar encima de esta pastilla, estar en una pastilla de arena. No, una pastilla de arena. Efectivamente. Bueno, aquí estamos. Hoy es el día en que... ¿Qué le vamos a mandar? El juez Bonadío pidió el desafuero y la detención de Cristina Kirchner por encubrimiento agravado en el atentado a la AMIA. Esto ya es sabido, fue la noticia del día. Detuvo a otra gente. Detuvo a Zanini, prisión domiciliaria para Timerman por su estado de salud. Khalil, Delía, Esteche. Es una bandita de esos tres también detenidos. Bien, el tema está, en plena efusión, ¿no? Hay mucha efusión. Está empezando. Sí. El Senado ya dijo por vía del senador Pichetto que el desafuero de Cristina no lo van a dar hasta que no haya una condena firme, si es que alguna vez la hay. Así que bueno, él y Cristina se presentan. Recordemos, esta tarde. 2/3 para... 2/3 para el desafuero. Para el desafuero, ¿no? Bien. Situación, aunque es distinto, situación incómoda para el peronismo. Parte del peronismo aprobó el desafuero para Julio Debido. Sí. La cuestión es que este es un tema político, judicial, institucional, de repercusión internacional. Hoy en la conferencia de prensa de Cristina a la tarde había corresponsales extranjeros. Es un tema que se inserta en un escenario noticioso que ya venía muy movido, con el submarino, lamentablemente. Hagamos un recordatorio. Hoy, en el único parte del día que dio la Armada, el capitán de navío Balbi, hubo 3 periodistas. Tampoco hubo gran información, la situación sigue siendo la misma, es que la tragedia permanece. Sí, ahora la cantidad de periodistas disponibles para hacer notas es siempre la misma. Si están todos acá o se dispersan... Se dispersan. Pero bueno, es la dura ley del mundo noticioso. Estamos en el estudio con Federico Pinedo. Federico Pinedo, senador del PRO, presidente provisional del Senado. Está bien dicho, ¿no? Es el cargo, presidente provisional del Senado. La voz más autorizada y más elevada que puede tener el gobierno en ese ámbito. Vamos a conversar con él un ratito de todo esto, de bueno, el Senado es el teatro donde se va a jugar lo de Cristina. Por lo menos discutir el tema Cristina. Primero, ¿cómo le cae que Pichetto ya haya dicho nosotros no damos los votos? ¿Habría que discutirlo o no habría que discutirlo? En un ratito conversamos con el senador Pinedo. También está en el estudio Agustín Esbar, que es el presidente de AMIA, justamente alrededor del caso AMIA y de la denuncia que el fiscal Nisman, 4 días antes de ser asesinado, hizo sobre el carácter de encubrimiento que contenía el pacto, el memorándum con Irán. Bueno, es el tema AMIA el que sigue dando vueltas, es el tema AMIA el que sigue sin resolverse y que ahora tiene estas derivaciones. Vamos a hablar con el presidente de la entidad en un ratito. También está en el canal y va a estar en unos minutitos con nosotros en el estudio Fernanda Vallejos. Es diputada por Unidad Ciudadana, fue la primera diputada en la lista que hizo senadora a Cristina, ahora no más, en octubre. Porque hay también una reacción muy fuerte del kirchnerismo, del cristinismo, como se llame ahora. Bueno, la expresidenta dio una conferencia de prensa. Una conferencia de prensa denunciando o insistiendo en denunciar una persecución política donde hay hechos judiciales. Ellos ven otra cosa. De eso también vamos a estar hablando. Sí, señor. ¿Sí? Nos espera Pinedo. Vamos. Mientras... tenemos algo. Sí. A ver. Un minutito mientras nos acomodamos con Pinedo de todo lo que pasó hoy. Acaban de llevarse detenido el doctor Carlos Zanini. Tapándole. A ver. Las esposas. ¡Basta de dictadura macrista! ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! ¡Me están secuestrando! Esta es la primera vez que todos los sospechosos, para los cuales Interpol puso una tarjeta, una alerta roja, o sea, emitió una alerta roja, van a ser interrogados por el juez natural de la causa. Luisito. Yusef, ¿te enteraste? ¿De qué? ¿Qué pasó? No sabe nada, me llamó Parrilli recién. Se firmó el acuerdo de Argentina-Irán en Etiopía. Sí, sabía. Salió en todos lados. El memorándum ese lo hemos escrito hace 6 años
con una persona, lo presentamos, nos dijeron es inviable. Hoy se firmó. Es un éxito político increíble. Mauricio Macri es el director de la orquesta. Y en este caso, Bonadío ejecuta la partitura judicial. Me quieren callada y con la espada de Damocles, sobre mi cuello. Senador Pinedo, gracias por venir, ¿eh? Gusto para mí. La quieren callada, Cristina, dice ella. ¿Usted qué dice? Yo creo que este es un tema de extrema gravedad. El tema del memorándum con Irán fue un tema de extrema gravedad. Había 85 vidas argentinas tronchadas, de argentinos tronchadas, padres, hermanos, hijos de otros argentinos. Y se hizo un acuerdo que, en mi criterio, lo único claro que buscaba era que no se pudiera detener a los iraníes, que eran los acusados principales del atentado. Es un problema un tema que impacta en las relaciones con un país muy importante como Irán. Están involucrados sus principales jefes. Así que eso tiene una repercusión internacional importante, y lo más relevante para los argentinos ahora es resguardar el Estado de Derecho, que se aplique la ley, que no haya persecuciones partidistas, que los que tengamos que tomar decisiones las tomemos absolutamente pensando en el buen funcionamiento de las instituciones, que haya división de poderes, que la presidenta se sienta tranquila de que ha tenido todas las garantías y va a tener todas las garantías para defender su posición, y que no va a tener ninguna persecución política. Esto es un tema completamente judicial. Se puede opinar lo que quieran de lo que el juez diga. Yo todavía no leí las 491 páginas de la resolución de Bonadío, así que las tengo que estudiar. Y nosotros vamos a reunir nuestro bloque para analizar ese tema recién el martes de la semana que viene, para tener un tiempo mínimo de trabajo serio en eso. Así que me parece que hay que mantenerse en ese terreno, los argentinos, por la democracia argentina, por el Estado de Derecho argentino. Comprendo que otros busquen como herramienta de defensa, sobre todo internacional, decir que esto no es derecho, que esto es una persecución política, pero este es un tema que el presidente de la Nación no tiene absolutamente nada que hacer. Algunos decían, ¿por qué no se trata el desafuero en extraordinarias, ¿no? Que son las sesiones que llama el presidente para que se traten los temas que él quiere, porque el Congreso ahora está en receso por la Constitución y solamente puede tratar los temas que el presidente quiera. Entonces dicen, ¿por qué no se trata esto en extraordinarias? Pues las extraordinarias las llama el presidente, y el presidente no tiene absolutamente nada que ver con esto. El presidente no puede llamar extraordinarias para tratar este tema. Este es un tema entre el Poder Judicial y el Senado de la Nación. Así que hay que mantenerlo ahí con seriedad, con responsabilidad, dando garantías, con tranquilidad, ¿no? Hay mucha ansiedad en la opinión pública, mucha ansiedad en el periodismo. Nosotros no tenemos que correr atrás de la ansiedad, sino actuar con responsabilidad. Ahora, dígame, también es cierto que esto incluye una decisión del Congreso, al menos del Senado. Del Senado, al menos del tratamiento. El juez, para proceder a la detención, necesita el desafuero de la expresidenta. El peronismo ha dicho, por lo menos a través de Miguel Pichetto, que sus votos no van a estar, que van a defender a la expresidenta. ¿Cambiemos tiene una postura frente a esto? Por supuesto que no, porque Cambiemos lo que dice es, nosotros vinimos no para hacer persecuciones políticas, vinimos para cambiar esta cosa de que el que gobierna hace persecuciones políticas en sus adversarios. Nosotros vinimos para que los jueces trabajen de jueces y hagan lo que tienen que hacer, y para que haya Estado de Derecho. Así que nosotros vamos a actuar seriamente, vamos a leer las 491 páginas y después vamos a opinar. No vamos a opinar antes de leer las 491 páginas.
Así que Bueno, pero yo no podía decir voy a votar a favor ni voy a votar en contra. No, el Lo Senado que puedo decir es voy a leer. Está muy bien, el Senado es una cosa, diputados es otra. En diputados, Cambiemos promovió el desafuero debido, aún cuando son circunstancias diferentes y cámaras diferentes. Sí, son circunstancias diferentes. Debido tenía, no sé, 14 procesamientos por temas vinculados con la corrupción y los diputados consideraron que no podía seguir siendo miembro de la Cámara. Pinedo, Acá es un delito específico que se imputa, en realidad 2 delitos posibles, y hay que analizar cuáles son los motivos del juez. Las razones que esgrime el peronismo del Senado para decir no vamos a votar esto antes de leer el fallo, es decir que solo tienen su argumento, es nosotros vamos a cumplir lo que dice la Constitución, que una persona no puede estar en el Congreso de la Nación, puede ser integrante del Congreso, si tiene una condena firme. Acá no hay condena, es más, ni siquiera hay juicio, no sabemos si Cristina va a ser condenada o no por esto, y se la intenta detener en el medio del proceso, que es un argumento que el juez tiene, no es ilegal, es discutible en todo caso. Es un argumento, en líneas generales tiene razón. El juez. Eso se llama la teoría Pichetto. Nosotros no vamos a dar ningún desafuero si no hay una condena firme. Todos los días nacen una teoría nueva, ¿no? Tenemos Todos la los días doctrina Urso, la doctrina Menem, la doctrina Pichetto. Eso es lo que están haciendo con Carlos Menem, que tiene una condena que no está firme, que puede estar firme en cualquier momento, y hasta ahora el lunes Menem reasume como senador, ¿verdad? Ya asumió. Lo que pasa es que empieza su mandato... Empieza su mandato el día 10, perdón. Termina el 10 un mandato y empieza el siguiente. Ahí está. La idea de que nadie es culpable hasta que la justicia no lo declare, eso es definitivamente así. En el caso del desafuero, hablemos un minuto de qué quiere decir los fueros. Los fueros es una cosa que establece la Constitución para evitar que los representantes del pueblo, la gente a quien el pueblo votó para que la represente, no pueda ser eliminada de los cuerpos representativos por las mayorías. Pues a mí me puede haber votado una minoría, entonces no se puede reunir la mayoría y echarme a mí porque soy adversario de ellos y dejar a todo el pueblo que me votó sin representación. Entonces los fueros son para proteger esa situación, no son para proteger a un señor que clavó el cuchillo a su mamá en la Cámara, ¿no? Entonces este es el tema de los fueros. Nadie es culpable hasta que no se declare lo contrario. Lo que tenemos que analizar ahora son 2 cosas. Primero, los fundamentos del juez. Y segundo, si es verdad que la prisión es imprescindible. Porque estamos hablando de una prisión antes de la condena, ¿no? ¿Y por qué se puede tomar una prisión antes de la condena? Porque la persona es peligroso que se escape. No pasa eso con Cristina. O porque la persona puede interferir en el desarrollo de la investigación. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que analizar. Y no solamente nosotros, seguramente también lo va a analizar la Cámara de Apelaciones, que va a intervenir para analizar lo que Bonadío resolvió. Cuando haya apelación, de todos modos, Cristina Kirchner ya dijo hoy que ella no va a apelar el procesamiento. Pero bueno, está en su derecho a hacerlo o no. Sí. Sin duda, los otros procesados y detenidos van a ir a la Cámara Federal en apelación. Sí, ella dijo que iba a hacer una presentación en tribunales internacionales. Lo de tribunales internacionales tiene que ver con lo que digo de la politización. Cuando es lo mismo que dice Milagro Sala. Milagro Sala dice, a mí me están juzgando porque soy opositor al gobierno. Y algunos tribunales internacionales dijeron que tenía razón en eso. Un ratito dijeron eso. Y entonces por eso la sacaron de la prisión, la llevaron a su casa, no cumplió con lo que le dijo el juez, volvió a la prisión. Ahora la Corte dijo que estaba bien juzgada, pero que tenía que hacer la prisión en su casa. Y entonces, esto es lo mismo. Es decir, esto es un tema político, no jurídico. Nosotros queremos garantizar a la presidenta que tiene el absoluto respaldo del sistema legal de la Argentina y que nosotros lo vamos a hacer respetar. ¿Qué tal? ¿Cómo cree usted que puede jugar este factor, el factor del pedido contra Cristina, en el trámite de lo que queda de diciembre, donde el gobierno va a tratar de que algunas leyes importantes salgan del Congreso, algunas están pendientes, presupuesto, etcétera, quizá la reforma laboral o no, quizá alguna ley que haya surgido de los acuerdos con la oposición? ¿Esto es un factor que va a dominar la escena del Congreso, cree usted, en lo que queda del año? La verdad que no creo.
Me parece que no hay que degradar un tema importante y grave para la Argentina como con partidismos, cositas chiquitas de conveniencia partidaria. Las leyes que la Argentina necesita son leyes para la Argentina, no para el gobierno. La Argentina tiene que tener un presupuesto, tiene que tener un nuevo sistema de impuestos, tiene que cumplir con un acuerdo que hicieron 23 gobernadores con el presidente de la Nación. Otro acuerdo al que se comprometieron 22 ministros de Economía de las provincias para ser serios y generar posibilidades de inversión y de empleo en la Argentina en los próximos años. O sea, son todos temas muy importantes que los legisladores tenemos que tratar y yo creo que aprobar. En este otro tema tenemos que ser serios, responsables, no manejarnos con tranquilidad. Déjeme que le pregunte, uno lo escuchamos ahora usted atentamente, algo escuché de lo que dijo el jefe de gabinete Marcos Peña temprano sobre la situación de Cristina y veo en las figuras principales del gobierno o del oficialismo una prudencia, muy prudentes están. Cuando uno dice, no, escúchame, el público que votó a Cambiemos debe estar festejando que a Cristina la quiera meter presa. Sí, ¿No van a contramano de su público con esto? Puede ser que vayamos a contramano de nuestro público. ¿Y eso es bueno o es malo? En este caso es bueno. Es bueno porque tenemos que garantizarle a todos que hay un Estado de Derecho en la Argentina. No somos un país bananero, o no lo queremos seguir siendo. No queremos ser un país que haga esas cosas como el tratado con Irán. Tenemos que ser un país serio. Es curioso que sea el tratado con Irán, porque el tratado con Irán era un mecanismo para escaparse de los procedimientos de la justicia argentina, del Estado de Derecho argentino, para la investigación de la AMIA. Y me parece que la única finalidad era que no nos metieran presos a los iraníes. Y tan fue así que cuando el Interpol dijo los vamos a seguir persiguiendo a los iraníes ni siquiera lo aprobaron al convenio nunca lo trataron. Así que está claro cuál era el tema para ellos. Digo, eso me parece que quedó sin discusión. Ahora, nosotros no queremos eso, queremos Estado de Derecho. Y si es inocente la presidenta, que se declare inocente. Y esto no puede ser una persecución política. Para eso que vayan y griten y digan lo que quieran, pero la gente que no la quiera la presidenta, pero los que estamos a cargo de las instituciones tenemos que ser institucionales, no partidistas. Dígame, ustedes ganaron el 22 de octubre, una elección generosamente ganada, ¿no? Sí, bien. ¿No tiene la impresión que ese impulso que venían trayendo con distintos episodios de alguna manera frenó o frenó la energía, el optimismo que traía el gobierno, que ahora cumple ya pronto 2 años? Yo creo que interrumpiríamos el optimismo si fuéramos poco serios, como en este caso. Si nosotros demostramos que la democracia argentina es sólida, si demostramos que existe el Estado de Derecho, que es mentira lo que dijeron nuestros opositores cuando dijeron que en la Argentina había desaparecidos, y que es mentira lo que dicen cuando dicen que hay persecución política en lo que son acciones judiciales, y que somos serios, y que somos previsibles, y que podemos trabajar en conjunto, y que podemos aprobar leyes importantes para todos, y que podemos dar previsibilidad. Entonces, eso va a generar optimismo. Hay mucho optimismo respecto de la Argentina. Y si hiciéramos lo contrario, por ahí alguien se pondría contento un día, alguien de los que le gusta perseguir a sus adversarios, pero al día siguiente estaríamos camino a la bancarrota. Así que no, estamos haciendo lo que hay que hacer. Senador, usted, recién Eduardo hablaba, está por cumplir 2 años el gobierno, esto va a ser el domingo, y van a ser 2 años de su extraordinaria presidencia. De verdad, sí. ¿No? Sí. Me hiciste acordar. ¿Sí? Sí. ¿Viste? A ver, mi extraordinaria presidencia... Fue una presidencia elogiada en todo el mundo. Habría empezado el sábado que viene a las 12 de la noche. ¿Mañana? ¿Pasado mañana a las 12 de la noche? Mañana a las 12 de la noche empieza mi presidencia, sí, y termina a las 12 del día del domingo. Claro. Pasaron cosas increíbles en ese momento. Fíjese, vea con nosotros esto de hace 2 años. A ver. Me sorprendió, yo no sabía, creí que era una cargada más de las miles que recibí y que, bueno, festejo. Hoy apareció un Twitter de House of Cards, vi una primera parte, después cuando ya el personaje que era el que me saludaba en el Twitter de hoy, el personaje se llama Frank Underwood, un personaje medio siniestro, que mata gente, que hace una serie de cosas para tener poder, llega a la presidencia de Estados Unidos, en la serie esta, ¿no?
Entonces, ese era el que en el Twitter me saludaba, me decía, presidente Pinedo, su presidencia fue la mejor de la democracia del mundo. Bueno, también. Pero le contesté a Underwood. Lo que le contesté es que, bueno, que tenemos algunas metodologías distintas. No mato gente, digamos. Y que de todas maneras, bueno, que vamos a trabajar juntos por nuestros pueblos. Voy a ver 3, 4 episodios, a ver si aparezco en uno. Si no, ya no veo más. 12 horas fue presidente. Obama me cargó con eso. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Claro, me dice... Porque él vino poco después acá. Vino, Claro. el presidente Pinedo. Dice, usted es el famoso mejor presidente de la democracia. Le digo, no, usted presidente tampoco puede decir eso. Gracioso. Bueno, Gracias. me parece muy bien que lo tome con humor. ¿Y qué te parece? Muchas gracias. Chao, gracias. Venimos enseguida, seguimos en Código. Seguimos en Código. Con nosotros está la diputada Fernanda Vallejo de Unidad Ciudadana. Gracias, diputada, por acompañarnos. No, gracias por Buenos la Aires. invitación. Diputada por Buenos Aires, Unidad Ciudadana. Y está también Agustín Esbar, con quien también vamos a charlar un ratito. Agustín Esbar es el presidente de la AMIA. En un rato vamos a conversar con él. Cristina dijo que no va a apelar el procesamiento y que va a ir directo a tribunales internacionales. ¿Esto no es como correrse de la discusión acá dentro del país? Que hoy pareció empezar con mucho énfasis del lado de ustedes. Sí, ella anunció justamente en la conferencia de prensa que dio hoy a la tarde que iba a acudir a una instancia internacional, seguramente la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y entiendo que esto tiene que ver con una comprensión de que efectivamente las garantías constitucionales no están dadas, lamentablemente, ¿no? En nuestro país. Fíjate que tenemos ya un cúmulo de presos políticos en la Argentina desde que asumió este gobierno, que han sido privados de su libertad sin que medie condena, sin que exista garantía de debido proceso. Principios básicos como la presunción de inocencia han caído en desuso, y la verdad es que la impresión es que el deterioro del Estado de Derecho es muy pero muy profundo, al punto de que si uno tuviera que hoy definir la situación en la que estamos parados en la Argentina, lamentablemente siento que se parece, y me hago eco de las palabras del doctor Eugenio Zaffaroni, muchísimo más a un totalitarismo corporativo que avanza además de manera implacable sobre las instituciones democráticas, que a ese Estado democrático que supimos construir los argentinos desde la recuperación de la democracia hasta hace poquito tiempo atrás. Discúlpeme, una cuestión. A ver, ¿todos son presos políticos? Porque, digo, por ejemplo, ¿López es un preso político? Mira, estoy hablando de los casos donde hay ciudadanos argentinos. No importa los nombres ni importa el origen en principio. Tratemos de despartidizar, porque me parecería también una aberración si hubiera un preso político, por ejemplo, un integrante de este gabinete, sobre los cuales pesan decenas o centenas, en realidad, de denuncias penales que son desestimadas rápidamente, pero si fueran encarcelados sin que se den todas las garantías que le corresponden por derecho a cualquier ciudadano o ciudadana argentina, que están garantizados en nuestra Constitución Nacional, que debemos honrar, me parecería también una aberración. Entonces, independientemente de los nombres, la verdad es que hay un ex ministro de Planificación y actual diputado que fue desaforado y al cual llamativamente lo esperaban las fuerzas de seguridad antes de que ese desafuero se produjera, con cámaras además de televisión en la puerta de su casa, que hay un ex vicepresidente de la Nación y ex ministro de Economía, una dirigente social en la provincia de Jujuy. Bueno, ahora se suman los casos de otro dirigente social
social, como Luis Delía, el caso de Carlos Zanini, y bueno, y por supuesto este pedido de desafuero y de prisión preventiva otra vez, sin que medie condena, sin que exista sentencia firme, como han resaltado además. Vos fíjate que hoy lo significativo, más allá de la posición, por supuesto, de Unidad Ciudadana, del bloque del Frente para la Victoria y del conjunto de los referentes del espacio, ha sido un pronunciamiento masivo de prácticamente todo el arco opositor, desde el Partido Justicialista, desde referentes de otros bloques opositores, como el caso del Frente Renovador, pero también partidos de izquierda, digo, actores de la política que han sido profundamente críticos de la gestión de Cristina Fernández, que sin embargo entienden que es una aberración jurídica lo que está sucediendo con este procedimiento en el que avanza el juez Bonadío, que por otra parte la verdad es que es un juez al que cuesta muchísimo interpretar como imparcial, ¿no? Porque hay que recordar que Bonadío es, antes de ser juez, un funcionario del Poder Ejecutivo menemista, nada más ni nada menos, y es uno de los jueces de la lamentable, bochornosa y tristemente célebre, yo diría, servilleta de Corach, por todos conocidos en la Argentina. Bueno, perdón, que permaneció durante los 12 años del kirchnerismo. Sí, sí, eso no está en cuestión. Digo, que absolvió al matrimonio Kirchner por enriquecimiento ilícito. Entonces, también a veces las cosas van para un lado y van para otro, ¿no? Sin intentar defender lo más mínimo del juego Bonadío, ¿no? Aquí la cuestión no tiene que ver con si hay una absolución o si hay una condena. Aquí la dificultad que estamos sufriendo en la Argentina es que de repente pareciera que se definen condenas sin que se completen los procedimientos judiciales que deberían completarse acorde al debido proceso. Entonces tenemos esta situación de la que hablaba antes, una serie de presos claramente políticos por la envergadura de los personajes de los que estamos hablando. No son, sería igualmente grave si se tratase de un ciudadano de a pie, pero es mucho más grave todavía porque obviamente adquiere un cariz político y mucho más viniendo de personajes de quien viene, de quienes además no podemos suponer que actúan de manera independiente, y esto es otra cosa grave, ¿no? La injerencia del Poder Ejecutivo y de los intereses políticos del Poder Ejecutivo por sobre otro de los poderes del Estado al que deberíamos fuertemente preservar, como es el Poder Judicial. Nadie solicita aquí, creo, en la Argentina, independientemente del espacio político al que pertenezca, que el Poder Judicial no actúe, que si hay situaciones que deben ser abordadas por la justicia, efectivamente sean profundamente investigadas, y que si hay una culpabilidad sea castigada y si hay una inocencia sea reconocida. El problema es que este proceso no se satisfaga acorde a derecho en un momento además muy complejo de la Argentina, donde el gobierno tiene fuertes intereses en acallar toda voz opositora, no solamente de la dirigencia política, tal vez en primer orden, pero también, fijémonos lo que sucede dentro del universo periodístico, del espectro de medios. Hay una fuerte vocación del gobierno, yo creo, un fuerte temor a que haya una presencia firme de aquellas voces que pueden esclarecer a la sociedad sobre los profundos atropellos que se preparan en contra de los trabajadores, en contra de los jubilados, en momentos en que discutimos un paquetazo de reformas estructurales que atentan contra el sistema previsional y los principales derechos de los argentinos. Usted mencionó la injerencia del poder político en el Poder Judicial. ¿Usted cree que hubo autonomía del poder político y del Poder Judicial durante los 12 años del kirchnerismo? Mire, te doy un ejemplo. Por ejemplo, la causa o las causas contra quien era en ese momento vicepresidente, nada más ni nada menos, de la Nación, comenzaron... Echaron al procurador, al juez y al fiscal. Pero las causas hubieron una serie de circunstancias. ¿Usted cree que le hace un buen aporte a la causa de Unidad Ciudadana y de Cristina defender a un señor como Vudú? ¿Cómo? Defender a Vudú,
defender a Delía, defender a Esteche, ¿usted cree que con eso defiende la causa de Cristina? No, aquí no ¿O la defiende bien o la hunde un poquito más cada vez a medida que usted va hablando? Yo creo que no se trata ni de defender ni de dejar de defender a nadie. En todo caso, eso es una tarea de los abogados defensores. No, hablo de defensa política, porque usted no está haciendo una defensa judicial, sino política, que es lo que corresponde, está muy bien. No es una defensa ni política ni judicial, no es una defensa, simplemente un señalamiento objetivo, concreto y una descripción de los hechos tristes y lamentables que se están sucediendo en el país. Si hay una condena o hay una absolución, es materia que le corresponde al Poder Judicial. Yo soy integrante de otro de los poderes del Estado, que es el legislativo. Sí creo que es una profunda responsabilidad de todos los actores de la política, independientemente de nuestra tradición, nuestro origen partidario, y también de todos quienes tenemos algún tipo de responsabilidad en el espacio público, ¿no? El caso de ustedes, los formadores de opinión y de otros actores de la realidad nacional, el ejercer una fuerte defensa de nuestras instituciones democráticas, que es lo que entiendo que hoy está fuertemente amenazado. Lo hemos hecho, ¿eh? Quédese tranquila que lo hemos hecho bastante. En su momento tratamos de hacerlo. Dígame una última preguntita. Entonces, usted no estaba, obviamente, pero ¿usted tiene una opinión formada sobre el por qué se firmó el memorándum de entendimiento? Mire, fue un intento de acceder a que se pueda interpelar, digamos, a quienes estaban acusados en ese momento y que no se podía realizar por otros mecanismos, pero fue por sobre todas las cosas un memorándum, para decirlo precisamente, que atravesó el Congreso de la Nación. Fue votado en el Congreso de la Nación, fue aprobado por el Poder Legislativo, quiero decir, no fue una decisión caprichosa, ni siquiera una política autónoma, digamos, del Poder Ejecutivo Nacional, que es el que hoy, o cuyos miembros hoy, se ven envueltos en esta persecución política que encabeza el juez Bonadío, entiendo con la anuencia del Gobierno Nacional y particularmente del presidente Macri, sino que fue convalidado y refrendado por nuestros legisladores, es decir, la representación político-democrática de la ciudadanía argentina, que excedió, por supuesto, al oficialismo, porque allí en nuestro Congreso está representado todo el arco político nacional. Diputada, muchísimas gracias. No. Muy amable por estar, ¿eh? Y mucha suerte, ¿eh? No, a ustedes, gracias. Hasta luego. ¿Tenemos? Nos espera Agustín Esbar, el presidente de la AMIA. Ahí vamos. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, gracias. Ya llego, ¿eh? Ahí viene Eduardo. Tengo con demora. ¿Cómo le va? Hola, Eduardo. Bueno, ¿20 cuántos años del atentado? 23 años. 23. Y no solo no está esclarecido, o sea, la causa todavía está dando vueltas, sino que además tenemos estos componentes con un fuerte tono político que tiene que ver con el memorándum, con Irán y con todo esto. Parece ¿Dónde que está la AMIA puesto? Digamos, ¿Ustedes se sienten que están en el centro de una tormenta o están al costado? El nombre de la institución lamentablemente está siempre arrastrado en estas vicisitudes. Lo importante de la decisión del juez Bonadío, más allá de la cuestión política que ustedes vienen tratando, es que una vez más pone en evidencia, ratifica, que hubo un autor intelectual y material del atentado que fue Irán y que hay una conexión local, o que hay una conexión local a lo largo del tiempo. En este entente de Yusuf, de Lía, todos los personajes que hablan en las escuchas telefónicas que tomó Nisman y que evidentemente tenían una conexión muy directa con la embajada iraní. Está demostrado que la embajada de Irán pagaba los honorarios del letrado de Esteche cuando él estuvo detenido por delitos de otro tipo. Hay una conexión ahí muy fuerte entre el bajofondo de la Argentina y el Estado iraní, y hubo una conexión muy demostrada, que está en el expediente, de Irán con un grupo local que perpetró el coche bomba, que construyó el coche bomba y lo entregó a los iraníes para que un suicida de Hezbollah se inmolara frente a la AMIA en este crimen de lesa humanidad. Eso vuelve a estar demostrado
en esta decisión de Bonadío, más allá de las connotaciones políticas. Ese es el eje que le interesa a nuestra institución y creo a la mayoría de los argentinos. ¿Quién fue el que puso la bomba en la AMIA? ¿Quiénes fueron? Que se demuestren definitivamente con nombre y apellido el grupo del alto mando del Estado iraní que llevó a cabo esto, la relación con el terrorismo de Hezbollah y la conexión local que ayudó a la masacre. Para esto, a ver, usted lo describe, esto no está solo implícito o explícito en el fallo de Bonadío, hay cantidad de... No, es un juez más que en otra sentencia o en otra resolución ahora, judicial vuelve a mostrar lo mismo. ¿Ustedes a tantos años de ocurrido creen que esta situación puede tener algún salto cualitativo que digan, bueno, a ver, podemos llegar hasta acá? A lo mejor no hasta el final, pero podemos llegar hasta acá. Bueno, esta semana hubo una decisión muy importante del Tribunal Oral Federal 3, el TOF 3, en una nueva constitución del TOF 3 que había hecho el juicio oral de AMIA en el año 2001. El AMIA 1, el primer AMIA. El AMIA 1, la causa central, la investigación de la bomba. Aquella decisión, recordemos, en una causa que tiene por nombre Tejeldín, derivó en la nulidad de todo lo actuado. Tejeldín fue el que vendió el auto. Preparó la camioneta Traffic, que está absolutamente demostrado que se usó como coche bomba. En ese juicio se declaró la nulidad de todo lo actuado y se mandó procesar a un supuesto encubrimiento entre la Secretaría de Inteligencia, el juez Galeano, los fiscales Mulin y Barbaquia, dirigencia comunitaria, etcétera. Se habló de un armado arquitectónico para ocultar toda la verdad. Ese juicio se está sustanciando ahora. Es un juicio oral que está teniendo lugar en este momento. Luego de esa absolución de todos, la AMIA, solo con un grupo de familiares en soledad, siguieron apelando hasta llegar a la Corte Suprema, que revocó la nulidad de todo lo actuado y mandó juzgar nuevamente a Tejeldín como cabeza de la conexión local. Después de 7 años, el Tribunal Oral Federal 3, en una nueva composición, ha mandado a las partes, ha reclamado a las partes que ofrezcan prueba para sustanciar, esperemos que pronto, el año que viene, a comienzo del año que viene, un nuevo juicio oral contra Tejeldín. Eso es de ahí puede surgir algo nuevo. Está libre. Está libre, sí, está libre. Bien. Además, la investigación, por supuesto, del fiscal Nisman no terminó. Hay una UFI-AMIA con 3 fiscales. Claro, Nisman como investigador del caso AMIA. investigador especial de la causa AMIA, en la unidad fiscal de investigación de AMIA, la UFI-AMIA. Él fue reemplazado por 3 fiscales, designados por la procuradora Gils Carbó. A su muerte designan 3 en su reemplazo. Exacto, que fueron rotando. No son los mismos 3 que se designaron originariamente, pero es el mismo equipo. Sí, uno creo que era, pero trajeron como fiscal de San Nicolás. Y correcto. Vino integral. También nos preocupa lo que están haciendo, porque allí es la continuación de la investigación principal. Allí muchas veces nos parece que están más preocupados en demostrar que la investigación de Mullen, Barbaquia, Nisman, la original, donde está toda la prueba, tiene falencias, que en continuar la investigación hacia adelante y especialmente hacia la conexión local. Entonces es un lugar donde estamos también colocando la atención y donde pensamos que también puede haber más tela para cortar. Y por cierto, la conexión internacional, claramente, la responsabilidad del Estado iraní, los pedidos de captura internacionales que siguen vigentes, que han sido renovados por un esfuerzo diplomático del gobierno actual, y por ahí va la causa. Hay una investigación enorme que nadie ha logrado refutar y es donde está la prueba fundamental. Nosotros decimos que sabemos lo que pasó. Lo que falta es atar los últimos cabos de la conexión local y lograr que los responsables sean sometidos a la justicia. Este es un crimen de lesa humanidad, de modo que no prescribe por el paso del tiempo y la AMIA, que fue consecuente desde el 18 de julio de 1994 en perseguir siempre de manera independiente, autónoma, fuera de cualquier influencia política, la verdad y solo la verdad. Seguimos reclamando justicia con mayúsculas en esa misma línea y nunca vamos a cejar. Lamentablemente esto ocupa una parte importante de nuestro tiempo. La AMIA es una mutual dedicada a la solidaridad social que trabaja con gente humilde, con gente de toda condición, en la comunidad judía, fuera de la comunidad judía y lamentablemente una parte del tiempo y los recursos los tenemos que colocar en seguir adelante en este reclamo de justicia en honor de los caídos. Dígame, ¿ustedes cómo leyeron y qué interpretaciones fueron haciendo con el tiempo? Esto viene desde enero del 2013 del memorándum de entendimiento. Más allá de lo obvio que era para encubrir
a los 5 jerarcas del régimen iraní que estaban involucrados en el atentado. Sí. ¿Qué explicación le encuentran? Digo, el encubrimiento, ¿por qué? ¿Para qué? ¿A cambio de qué? ¿Ustedes dieron vuelta a esas cosas? ¿Llegaron a alguna conclusión? Bueno, ¿Están en ascuas? Yo participaba como voluntario en AMIA, no tenía ningún cargo directivo en aquella época, pero estaba muy cerca de quienes seguían esto. Y desde el primer momento la AMIA tuvo una oposición frontal al memorándum. No dudamos un minuto. El canciller Timmerman, que tenía mucha vinculación con la comunidad, intentó por todos los medios convencer a los dirigentes comunitarios de que torcieran en favor del gobierno. Fuimos muy firmes en AMIA, no en todos los espacios dirigenciales ocurrió lo mismo, porque había mucha confusión. En la AMIA la posición fue muy clara y muy firme en contra, y enseguida vimos que el único objetivo del memorándum era liberar los pedidos de captura internacionales de quienes no podían salir de Irán, que son altísimos funcionarios del régimen político iraní. No son perejiles, son gente que siguieron ascendiendo en la escala política del régimen iraní a partir de 1994. Ese era el objetivo central. Cuando eso se cayó, cuando se descubrió que eso no podía suceder, perdieron interés, como se dijo aquí. Los motivos por los cuales la presidenta llegó a firmar ese tratado los ignoramos. Fueron tema de la investigación de Nisman en la denuncia contra Cristina Kirchner. La verdad que hoy todavía no lo sabemos. No sabemos si hubo un interés económico, geopolítico. Algunos hablaron del programa nuclear iraní. Hay muchas versiones sobre eso. Se habló de petróleo, de soja, etc. La verdad que nos tiene sin cuidado. Lo que nos preocupó y lamentamos es que se perdieron allí varios años de trabajo en la búsqueda de la justicia y de la condena de quienes perpetraron el crimen de lesa humanidad. Fue otra de las distracciones que nos costaron 23 años para seguir adelante con la causa. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy amable. Gracias. Seguimos nosotros en Código. Falta un montón, ¿eh? Ya venimos. Seguimos en Código. Ahí estamos. Seguimos en Código. Bueno, vamos al picado final. Llegamos al picado. Dale, picado. Vamos. Picado fino. Tenemos unas cuantas cosas para conversar sobre la decisión de Bonadío, qué puede pasar, de dónde viene, pero además... Vamos con la guerra primero. En el Congreso hay una guerrita en diputados. Chiquita, pero... Una guerrita chiquita, ¿cómo somos nosotros? Argentinita. Claro. Por los despachos en el Congreso. Nada, es un minuto, míralo. Como si se tratara de una nueva saga de la película de Rocky Balboa. La puja por los mejores despachos de los diputados y senadores son batallas arduas, como la de Stallone e Iván Drago, que pueden terminar más tarde que el 10 de diciembre, cuando asuma la nueva Cámara. Se llaman despachos calientes, los despachos donde se queda un diputado nacional para que nadie se lo tome, que se va y que termina su mandato para dárselo a su amigo que viene en el próximo periodo. Fajas, cambios de cerradura, allanamientos y multas de hasta 90.000 pesos para proteger despachos de entre 30 y 300 metros cuadrados. El más solicitado se encuentra en el tercer piso. Luminoso, con dependencias internas y ascensor privado. Ahí estamos. Bueno, esto es lo que pasa siempre. Qué bueno, ¿no? Una miradita sobre eso. Pasó hace muy pocos días que un diputado conocido de la provincia de Buenos Aires, que juró estos días que está por asumir. Sí, ¿nombre y apellido o solamente el apellido, lo que prefieras? Ex motonauta llamado Daniel Scioli. Lo fue a ver al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Le dijo, che, Emilio, dame una oficinita. Soy yo, Emilio. Buscame una oficinita. No, para que veas cómo se preocupan con mucho tiempo de a ver qué lugar me toca. ¿Entonces? Se lo dieron. ¿Lindo despacho le tocó a Scioli? Bueno, no le dieron el mejor, por supuesto,
pero creo que el hombre está satisfecho. Bien, Daniel, y bien Monzó, que lo trató con la consideración que no lo trataron los propios a Scioli, que lo mandaron ahí al fondo de la lista, ¿no? Bueno, Quinto, el hombre estuvo quinterno. Pero ahí entró. Entró, tiene fuero. Hoy le allanaron propiedades, sí. Villa La Ñata. Bueno. Scioli. Saludos, Daniel, que fue amigo. Saludos, Daniel, que le vaya bien con el futsal. Muy bien. Bueno, hablemos un poquitito de lo que puede pasar, de lo que pasó y lo que puede pasar con el tema del fallo de Bonadío, el pedido. Ya sabemos que el desafuero, no. Desafuero, el peronismo no va a dar los 2 tercios. A ver, no lo va a dar. Solo Pichetto tiene 25. Ya está, no hace falta. Para los 2 tercios, con 25 neutralizar los 2 tercios. Bueno, solo los 25. Solo eso lo tiene Pichetto. Desafuero no hay por ahora. A ver, uno dice, pero ¿por qué Bonadío esperó que Cristina jurara como senadora para pedir esto y no lo pidió antes, que no había fueros? Claro, era más fácil. Era más fácil, pero ¿qué hace el juez? ¿Por qué hace esto el juez? Porque el juez y la justicia en general, porque el juez firma él, pero hay muchos que piensan como él. Donde él está, y más arriba, es la situación de Cristina Fernández de Kirchner, además del componente jurídico, del componente judicial, es una situación eminentemente, dije, política, por tratarse de quién es Cristina. Si la cuestión es política, dice la justicia, que la resuelva la política. Hoy la situación de Cristina es un tema que tiene que decidir la política. ¿Qué tiene que decidir la política? Si los senadores en algún momento levantan las manos y la desafueran. Exactamente. Si la política la saca del Congreso, la justicia la detiene. Si no es la política la que la deja en libertad, vamos a decirlo así, para decirlo más o menos brutalmente. Sí. La situación de Cristina necesita una definición política, además de lo que pueda hacer o dejar de hacer la justicia. Digo, está muy bien. Sí. Está muy bien, yo lo interpreto, lo entiendo, bien, lo compro. Digo, también la justicia debiera preguntarse que muchas veces lo que no hizo la política tampoco lo hizo la justicia. También. Acá ocurrió en los últimos años largamente, sí, ¿no? Claro, acá la justicia puede decir, bueno, creímos que había que detener una cantidad de gente, lo hicimos. A Cristina que decida la política, porque está muy bien. Detener a un dirigente político que fue 2 veces presidente, legítimamente, con toda legitimidad, y que viene de sacar, perdiendo 3 millones, porque perdió, pero sacó 3 millones casi medio de votos en la provincia, hay que tener más espalda que la que puede tener un juez o el Poder Judicial. En parte, aunque no se trate de la doctrina Menem, es en parte, lo ha dicho en este programa, la argumentación que tiene Miguel Ángel Pichetto. Así es. Una cosa decíamos, apoyo arriba y más arriba. Esta tendencia que tiene hoy la justicia de embargar o detener preventivamente a lo que 50 millones. A lo que el kirchnerismo llama persecución política o presos políticos, juntando, a ver, a Cristina, que es su ídola y su conductora, la juntan con tipos como López, como Jaime Devido, como Jaime, como Lázaro Báez, Esteche, Delía, Khalil. Ahora, si el kirchnerismo cree que defiende a Cristina mezclándolo con toda esa gente, son maneras de ver las cosas. Para actuar así, los jueces de primera instancia, los jueces federales, saben que tienen respaldo en la instancia superior, que es la Cámara Federal, que es la que un poco impulsó esta doctrina, la Cámara presidida por Irursun. Y la Cámara presidida por Irursun sabe que en última instancia va a tener respaldo en la Corte Suprema de Justicia. Así que no es el antojo de un juez, más o menos distanciado o cercano a un dirigente político. Es una jurisprudencia que la justicia argentina ha decidido, digamos, construir y avanzar en eso. Discutible para muchos. Con muchísimos. Discutible para muchos. La ventaja de la justicia es que la mitad está a favor y la mitad en contra. Siempre. Y después el que tiene un poquito más de fuerza tiene un poquito más de razón. Y así nos va. En general. Y así nos va. Hoy, justamente hoy, cuando salía la decisión de Bonadío, memorándum con Irán, Nisman en el medio, hizo su alegato, su descargo, el juez Daniel Rafecas ante la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura. Una larga exposición. Rafecas 2 veces se negó a investigar la denuncia de Nisman, por la que ahora Bonadío pide detener a Cristina. Y justamente por la cual es una de las razones que se lo acusa por mal desempeño y por lo cual está rindiendo cuentas ante la comisión. Él puso, en el descargo largo que hizo, tomó el fallo de Bonadío y dijo, bueno, con este mismo criterio de que yo detengo porque sospecho
que puede entorpecer, más que fugarse en estos casos, mencionó 2 funcionarios del gobierno. Gabriela Michetti, la vicepresidenta, y lo hizo no por el tema de ese famoso tema del dinero en su casa, sino porque Gabriela Michetti fue una de las impulsoras de un memorándum de entendimiento con Qatar, que después se deshizo, hubo una investigación, se comprobó que no hubo delito, pero la explicación de Rafeca era, bueno, en ese mismo caso podrían haberle impuesto una presión preventiva porque era vicepresidente y podían entorpecer la investigación, cosa que Michetti no hizo. Bien. En el caso de Sturzenegger, presidente del Banco Central, la famosa emisión del EVAX, que también mereció una investigación de parte de la justicia, después pasó de largo, pero bueno, en ese caso tampoco se tomó ninguna decisión preventiva en contra del presidente del Banco Central. Así sigue meneándose este tema. Así sigue y seguirá Rafecas dando explicaciones. Así es. Venimos enseguida, vamos a cerrar Código después de esta tanda con los premios, los medalleros. Vamos. Vamos a repartir los premios. Este es el medallero de cada jueves en Código. Y esto sí que da que hablar, ¿eh? Medallas de oros, por favor. A ver. ¡Qué pareja que se viene! Más de uno se va a caer de traste. Sí, señor. Sí, señor. Mamita querida. En el día más difícil post-presidencial, Cristina Kirchner, nosotros, oro a los dos, porque tenemos, oro a los dos. Tenemos lo que hay que tener, le damos el oro, y a Mauricio Macri también. Pero además, tenemos argumentos. Sí, no es como decía Roberto Galán, Dios lo tenga en la gloria, se ha formado una pareja. No, de ninguna manera. No, es otra cosa. Señora Juliana Guada, tranquila. Bien. ¿Por qué a Macri y por qué a Cristina? Juntos, además. Bueno, porque por una de esas extrañas cosas de la historia argentina, donde generalmente lo que empieza uno, el otro no termina, en el 2012, Cristina firmó un acuerdo con la Cruz Roja Internacional para empezar la identificación de los soldados muertos enterrados en Malvinas. Claro, ella no pudo seguir porque el paso siguiente era firmar un convenio con Gran Bretaña. Cristina no le daba. Pero entonces, había dado el primer paso. Dio el primer paso. El segundo paso lo dio en el 2016, Mauricio Macri, siendo presidente, firmó el acuerdo con Gran Bretaña. Esta semana se conocieron las primeras 88 identidades de soldados enterrados en Malvinas. Los familiares de los soldados saben, empiezan a saber quién es quién y dónde están. Si esto no es oro, no hay oro. Nunca más habría oro. Así es. La de plomo. Lo tengo. Este señor es Pablo Tonelli, debuta en este rinconcito de Código. ¿No? Debutante. Debut de Pablo Tonelli. Es la mejor medalla que le podía tocar, pero bueno. Es mejor estar que no estar en este negocio de la política. Siempre. Bueno, siempre. Tonelli es uno de los diputados más relevantes, de más influencia del PRO de Cambiemos en la Cámara. Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. ¿Y por qué lo invocamos, maestro? ¿Por qué lo invocamos? Bueno, a ver, ¿qué dijo Tonelli esta semana en medio de la polvareda que hay con la reforma previsional? Dijo, bueno, los jubilados van a perder un poco de plata, pero van a ganar poder adquisitivo. No aclaré que oscurece. ¿Cómo es esto, hermano? Tengo un papelito acá que me había quedado. En el sitio Infobae, Mauricio Macri, lo tenés, ¿no? 2 puntos, sí. Abre comillas. Los jubilados no van a perder con el nuevo sistema de ajuste. Pero la medalla es para Tonelli. Tonelli, plomo. Tonelli, porque el presidente ya lo teníamos en otra. Vaya, don Pablo. Plomo para Tonelli. Parece que no va a ser así. Viene Pinocho. Y acá tenemos Axel, que hoy estuvo en la conferencia de prensa de Cristina Fernández. Le da letra a todo lo que dice Cristina de economía. Ella jamás lo va a admitir y Kicillof jamás tampoco lo va a decir porque la letra de Kicillof. Yo, desde el altar de la edad, le voy a dar primero un consejo. A Kicillof. Kichi,
No te pongas siempre la remera negra, hermano. Parece Guillermo Vilas. Pero son todas remeras. Tiene una colección de... ¿No es la misma? 127 bien. Remeras negras. Hoy estuvo muy bien, pero esto no es el Pinocho. Bien. ¿Por qué Pinocho? ¿Qué dijo Axel Kicillof? ¿Qué dijo? Julio De Vido es un preso político. Bueno, lo dice mucho. Toda la verdad. No dice. 5 procesamientos, lo acusa embargado en 1.000 millones de mangos. Preso político. Preso político. Bueno, eso es lo que dice todo el sector de Cristina. Muchos lo dicen, pero el Pinocho se lo vamos a dar a uno. Axel, querido. Que lo administre Pinocho, bien. Pinocho Que lo está administre contigo. bien. Nos vemos en una semana en Código. Hasta el jueves. Chao.